ataque a Yemen, Estados Unidos continúa su larga historia de bombardear deliberadamente hospitales. Por Alan MacLeod. Con repetidos ataques y destrucción de un centro oncológico en Yemen, Estados Unidos continúa su larga tradición de bombardear hospitales. El 24 de marzo, Estados Unidos llevó a cabo un ataque deliberado contra el hospital oncológico Al-Rasul Al-Assam en Sanaa, Yemen, reduciéndolo a escombros. Al menos 2 personas murieron y otros 13 resultaron heridas. Esto no fue un caso aislado. 8 días antes, el 16 de marzo, Washington había lanzado 13 ataques aéreos separados contra el edificio, destruyendo sistemáticamente los 5 bloques del hospital. El Fondo Anticáncer, una organización médica del gobierno local, calificó los acontecimientos como un claro crimen de guerra. Estos ataques no son solo ataques aéreos, sino ejecuciones sistemáticas destinadas a destruir la esperanza y extinguir vidas en medio de un bloqueo asfixiante, afirmó en un comunicado. El Fondo de Control del Cáncer de Yemen, una agencia gubernamental encargada de supervisar el sistema de salud del país, estuvo de acuerdo y afirmó que eran parte de lo que llamó crímenes de guerra. Una política estadounidense sistemática que durante años ha atacado al pueblo yemení mediante bombardeos y un bloqueo aplastante, agravando la crisis humanitaria y propagando enfermedades mortales, incluido el cáncer, que han aumentado drásticamente desde 2015 debido al uso de armas prohibidas internacionalmente, sea como las bombas de fósforo, no, varios armamentos químicos. El recién construido hospital Al-Rasul Al-Assam era el corazón de la red sanitaria regional. El centro, con un coste de más de $7.5 millones, proporcionó un tratamiento vital a cientos de pacientes con cáncer que anteriormente no habían recibido ningún tratamiento o que tenían que hacer un viaje de ida y vuelta de 8 horas a la capital Sanaa para recibir terapia. Los repetidos ataques a instalaciones sanitarias en Yemen prácticamente no han recibido ninguna atención en Estados Unidos y obviamente en Europa. De hecho, los ataques de Washington contra Yemen casi no han generado cobertura crítica. Los medios corporativos parecen estar más indignados por el uso de altos funcionarios de Trump, que hacen de un chat grupal de Signal para planificar sus operaciones, que por las acciones que resultaron en la muerte de docenas de civiles. Estados Unidos ha reanudado los bombardeos sobre Yemen porque su gobierno impidió que barcos israelíes cruzaron el Mar Rojo en un esfuerzo por detener el ataque israelí a Gaza. Y al igual que Palestina, Yemen está bajo bloqueo internacional, privando a su población de servicios básicos. Ataques a hospitales después del 11 de septiembre. La destrucción del centro oncológico Al-Rasul Al-Assam no fue un incidente aislado. De hecho, el ataque sigue una larga y bien documentada tradición en Estados Unidos de tener como objetivo hospitales. En agosto de 2017, la propia administración Trump bombardeó un hospital en Raqqa, Siria, al parecer utilizando municiones de fósforo blanco.
Los funcionarios de la Media Luna Roja informaron que Estados Unidos llevó a cabo 20 ataques separados contra el hospital, atacando sistemáticamente sus generadores de energía, vehículos y salas, reduciendo al sitio a escombros. Al menos 30 civiles murieron, algunos probablemente debido a los efectos del fósforo blanco que causa daños respiratorios y fallos orgánicos. El fósforo blanco, un arma muy controvertida y en gran medida prohibida, se enciende instantáneamente al entrar en contacto con el oxígeno, se adhiere a la ropa y la piel y arde a una temperatura extremadamente alta. No se puede extinguir con agua, por lo que los afectados sufren heridas dolorosas y mortales. En 2015, la Fuerza Aérea de Estados Unidos llevó a cabo una campaña de bombardeos contra un hospital de Médicos Sin Fronteras en Kunduz, Afganistán. El centro de trauma, uno de los edificios más nuevos, más grandes y más famosos de la ciudad, fue el objetivo. Médicos Sin Fronteras ya había proporcionado a los militares las coordenadas exactas. Qué lindo, ¿no? Una investigación interna reveló que los pilotos a bordo del helicóptero de ataque AC-130 que realizaba la operación se rebelaron contra sus superiores y cuestionaron la legalidad del ataque. Sin embargo, sus órdenes fueron desestimados y se les ordenó bombardear el hospital sin tener en cuenta sus preocupaciones. Un informe de Médicos Sin Fronteras concluyó que Estados Unidos sabía dónde estaba ubicado el hospital y que no albergaba combatientes talibanes, pero lo atacó de todos modos. Al menos 42 personas murieron en el incidente. El atentado de Kunduz de 2015 fue un momento único en la historia, ya que fue la primera vez que un ganador del Premio Nobel de la Paz, Barack Obama, bombardeó a otro Médicos Sin Fronteras. Durante su mandato, Obama bombardeó 7 países, incluido Libia. En julio de 2011, aviones de la OTAN bombardearon Sliten y destruyeron el hospital de la ciudad como parte de su misión para derrocar al gobierno de Muammar Gaddafi. 85 personas murieron, incluidas al menos 11 en el centro médico. Este acontecimiento contribuyó a la transformación de lo que otrora era el país más próspero e estable de África en un estado fallido con numerosos mercados de esclavos al aire libre. La decadencia de Libia ha contribuido a su vez a desestabilizar toda la región del Sahel. El siglo XX sintió la ira de Washington tanto como Irak. Los ataques estadounidenses a la infraestructura civil eran algo habitual y los hospitales no eran la excepción. Quizás el ejemplo más notable sea el ataque con bomba al hospital de maternidad de la Media Luna Roja en Bagdad en abril de 2003. Los misiles estadounidenses impactaron el complejo del centro de la ciudad donde se encontraba el hospital, matando a varias personas e hiriendo al menos a otras 25, incluidos médicos. El hospital, sin fines de lucro, fue crucial para brindar atención médica asequible a la clase trabajadora iraquí, cobrando 10 veces menos que las clínicas privadas de la ciudad. Se había ganado la reputación de ser un hospital de maternidad de primera clase y antes de la invasión
nacían un promedio de 35 bebés por el día. La UNICEF observó un fuerte aumento de la mortalidad materna tras el bombardeo, debido en parte a la falta de atención obstétrica en Bagdad. La guerra de Clinton contra los hospitales. 4 años antes, en mayo de 1999, aviones de la OTAN liderados por Estados Unidos lanzaron municiones de racimo sobre un mercado al aire libre y un hospital en la ciudad yugoslavia de Niš, matando al menos a 15 personas y hiriendo a otros 60, según el director del hospital. Las municiones de racimo están ahora prohibidas por el derecho internacional. A pesar de ello, Estados Unidos entregó grandes cantidades a Ucrania entre 2023 y 2024 para su uso contra las fuerzas rusas. 2 semanas después del bombardeo de Niš, la OTAN atacó un hospital en la capital yugoslava, Belgrado. El ataque con cohetes destruyó gran parte de la sala de maternidad y los equipos de rescate tuvieron que rescatar a los bebés y a las madres de los escombros en medio de la noche. Al menos 3 personas murieron. Los ataques yugoslavos no fueron los únicos ataques a instalaciones médicas por parte de la administración Clinton. En respuesta a los recientes atentados perpetrados por Osama Bin Laden contra las embajadas estadounidenses en Kenia y Tanzania, el presidente Bill Clinton ordenó en 1989 un ataque contra la fábrica farmacéutica Al-Shifa en Sudán. 14 misiles de crucero impactaron en las instalaciones, convirtiendo lo que una vez fue el mayor fabricante farmacéutico del país en una pila de metal retorcido. La fábrica producía más de la mitad de los medicamentos de Sudán, incluidos antibióticos vitales y fármacos contra la malaria y la diarrea. Aunque Al-Shifa no era un hospital, la destrucción de las instalaciones fue mucho más mortífera que cualquiera de los otros ataques enumerados. El acontecimiento provocó un colapso en la disponibilidad de medicamentos en uno de los países más pobres de África. El embajador alemán en Sudán estimó el número de muertos en decenas de miles. La administración Clinton insistió públicamente en que la instalación era de hecho de fábrica de armas químicas de Bin Laden. Sin embargo, en privado, la secretaria de Estado Madeleine Albright presionó fuertemente para silenciar un informe del gobierno que concluía que esto era falso. Sudán fue el segundo ataque de Clinton contra África. En junio de 1993, soldados estadounidenses, bajo los auspicios de las Naciones Unidas, llevaron a cabo un ataque con mortero contra el hospital Dick Fair en Mogadishu, Somalia. Las bombas destruyeron la entrada principal, abrieron un gran agujero en la pared de la sala de recuperación y destrozaron vidrios en todo el edificio. Probablemente nunca se sabrá cuántos somalíes murieron en el ataque de la ONU, Estados Unidos, escribió el Chicago Tribune. Una de las razones fue que los soldados que se lanzaban a paracaídas desde helicópteros atacaron a periodistas y fotógrafos que querían cubrir el ataque, lanzándoles granadas aturdidoras y alejándolos del lugar. Guerras sucias en América Latina.
En la década de los 80, América Latina y el Caribe fueron escenario de un intenso interés estadounidense. En octubre del 83, durante la invasión estadounidense de la isla, aviones de guerra estadounidenses bombardearon el Hospital Mental de Richmond Hill, en Granada. La administración Reagan inicialmente intentó negar el ataque antes de finalmente admitir su culpabilidad. Decenas de personas resultaron heridas y al menos 20 murieron, aunque el New York Times estimó que el número real de muertes fue más del doble. Estados Unidos invadió Granada para aplastar la revolución socialista de la isla. En América Central, sin embargo, dependieron de la financiación, el entrenamiento y el armamento de fuerzas subsidiarias para lograr sus objetivos. Estos escuadrones de la muerte causaron una destrucción devastadora en toda la región y continúan dando forma a la política y la sociedad del país hasta el día de hoy. En El Salvador, tropas entrenadas por Estados Unidos libraron una guerra sucia contra la población para aplastar a las fuerzas guerrilleras izquierdistas del FMLN. Los hospitales estaban entre sus objetivos preferidos. Por ejemplo, el 15 de abril de 1989, pilotos de aviones A-37 y helicópteros UH-1M y Hughes 500 de fabricación estadounidense bombardearon un hospital del FMLN en San Ildefonso, matando a 5 personas. Paracaidistas armados con rifles M16 llegaron en helicópteros estadounidenses y atacaron y secuestraron a personal médico, incluida la enfermera francesa Madeleine Lagadec. Antes de ser ejecutada, los soldados la violaron y la torturaron durante 8 horas. Las imágenes de los restos de su cuerpo mutilado provocaron indignación en Francia, que emitió un orden de arresto internacional contra los 4 oficiales respaldados por Estados Unidos que supervisaron la operación. En Nicaragua, en la década de los 80, paramilitares entrenados por Estados Unidos atacaron deliberadamente objetivos blandos como hospitales para aterrorizar a la población y obligarla a abandonar su apoyo al gobierno socialista del país. Un estudio de Richard M. Garfield, profesor de enfermería en la Universidad de Columbia, describió que entre 1981 y 1984 al menos 63 centros de salud se vieron obligados a cerrar debido a los ataques de los escuadrones de la muerte respaldados por Estados Unidos. Estas operaciones fueron cuidadosamente planificadas para lograr el máximo efecto. Los contras dejaron grafitis en las escenas del crimen anunciando que los cachorros de león de Reagan habían visitado la zona. Durante toda su campaña, el presidente Reagan apoyó a los contras, llamándolos el equivalente moral de nuestros padres fundadores. El doctor Michael Gray, jefe del Departamento de Medicina Ocupacional del Hospital Comunitario Kino en Tucson, Arizona, un médico que visitó Nicaragua, ofreció una opinión diferente, describiéndolos a ellos y a sus acciones como no diferentes a las de la SS al final de la Segunda Guerra Mundial. Máquina de matar en la Guerra Fría. Durante las guerras estadounidenses en Indochina,
bombardear los hospitales era una política oficial, aunque no declarada, de Estados Unidos. Alan Stevenson, ex especialista en inteligencia del ejército, testificó que mientras servía en la provincia de Quang Tri, Vietnam, identificaba regularmente hospitales que iban a ser atacados por aviones de guerra estadounidenses. Cuanto más grande sea el hospital, mejor, explicó el proceso de pensamiento de los militares. No era algo que se mantuviera en secreto, añadió. Realmente no pensamos que fuera gran cosa, no. El ex capitán de la Fuerza Aérea Gerald Crayman confirmó las acusaciones de Stevenson y afirmó que él personalmente ordenó bombardeos de instalaciones médicas. La política oficial era atacar a los hospitales, dijo. Tal vez el caso más notorio y mejor documentado de esto tipo ocurrió en Vietnam el 22 de diciembre de 1972, cuando aviones estadounidenses lanzaron más de 100 bombas sobre el hospital Bach Mai de 1,000 camas en Hanoi, destruyendo casi por completo el edificio y matando a 28 miembros de personal médico y un número no confirmado de pacientes. El ejército estadounidense justificó el ataque afirmando que el hospital era utilizado frecuentemente como posición antiaérea y citando su proximidad a un aeródromo militar. Durante las audiencias del Congreso sobre las actividades secretas de Estados Unidos en Laos y Camboya, se dijo a los legisladores que bombardear hospitales era una cuestión de rutina. De hecho, Laos sigue siendo el país con más bombardeos por cápita en la historia mundial. Al igual que en Vietnam, los ataques a hospitales no solo eran habituales, sino también intencionales. En 1973, el ex capitán Rowan Malpurs testificó que mientras servía en el Centro de Inteligencia Combinado de Vietnam, ayudó a planificar ataques a centros de salud camboyanos. Estábamos planeando ataques con bombas en hospitales, dijo, pero Malpurs no mostró ningún remordimiento. Creo que fue algo bueno, porque el ejército norvietnamita tenía un santuario privilegiado en Camboya. ¿Cómo lo demuestra este breve repaso de las últimas 5 décadas? Los ataques al hospital oncológico Al-Rasul Al-Azam en Yemen el mes pasado no son nada más que una excepción. Como muestra estos ejemplos de 13 países diferentes, Washington tiene de hecho una larga historia de ataques selectivos a instalaciones médicas. Aún más atrás, el gobierno de Corea del Norte estima que el ejército estadounidense destruyó alrededor de 1,000 hospitales durante la Guerra de Corea. Estas cifras son bastante plausibles, considerando la gigantesca campaña de bombardeos a la que fue sometido el país. Ciudades enteras fueron arrasadas o inundadas luego de que aviones estadounidenses atacaran represas. El profesor Bruce Cummings, el principal experto estadounidense sobre Corea, estima que Estados Unidos mató a aproximadamente, escuchen bien, el 25% de toda la población norcoreana entre 1950 y 1953. Ya, 9:24. No voy a continuar porque ya no puedo, ya no aguanto. Demasiado es. Ya bien está por terminar ya el artículo.
Silencio de radio. El artículo 8 del Estatuto de Roma, uno de los textos fundamentales del derecho internacional, define explícitamente como crímenes de guerra los ataques intencionales contra edificios dedicados al culto, a la educación, a las artes, a la ciencia o la beneficencia, contra monumentos históricos, hospitales y lugares de reunión de enfermos y heridos, siempre que no cumplan fines militares. Los repetidos ataques de la administración Trump a un hospital conocido y fácilmente identificable en Yemen son una historia extremadamente importante, pero en realidad no apareció informado en los medios corporativos. Una búsqueda de Hospital Al-Rasul Al-Assam y Hospital de Yemen en la base de datos de noticia Dow Jones Factiva, una herramienta que rastrea el contenido de más de 32.000 medios de comunicación estadounidenses e internacionales, muestra que ninguna de las principales publicaciones estadounidenses ha mencionado siquiera este grave crimen de guerra. Esto no se debe a que la información sea especialmente difícil de encontrar. Personalidades conocidas de los medios como Pepe Escobar y Jackson Hinkle visitaron Saadá y tomaron videos virales de los escombros donde una vez estuvo el hospital. La información ha estado circulando por las redes sociales durante semanas y ha sido ampliamente cubierta en medios alternativos, incluidos Dropsite News, Antiwar, Truth Out, Common Dreams y medios extranjeros como Al Jazeera, RT, The Cradle. Así, todos los editores de todas las salas de redacción y estudios de televisión de Estados Unidos tienen acceso a esta información y han decidido no publicar la historia, un hecho que dice mucho sobre la diversidad de opiniones y la libertad de prensa. Este completo desinterés por las fechorías de los Estados Unidos contrasta marcadamente con lo que ocurre cuando los estados enemigos oficiales hacen lo mismo. Cuando Rusia atacó hospitales en Ucrania y Siria, estos incidentes se convirtieron en titulares de primera plana y aunque encabezaron los programas de noticias de televisión. Además, los medios de comunicación masivos retrataron regular y explícitamente los acontecimientos como crímenes de guerra. Véase PBS, Politico, Foreign Policy, CNN, Newsweek, ABC News y Los Angeles Times. Los comentaristas elogiaron la decisión de llevar al presidente ruso Vladimir Putin ante la justicia y, sin embargo, esta cacofonía queda completamente silenciada cuando Estados Unidos hace lo mismo, incluso cuando lo lleva a cabo un presidente, al que muchos en los medios de comunicación están desesperados por atacar en cada oportunidad. El reciente ataque al centro oncológico en Yemen muestra lo peligroso que es trabajar en ese sector sanitario. Estados Unidos tiene una larga historia de ataques a hospitales en países que ha elegido para impulsar un cambio de régimen. Esto se aplica tanto a los gobiernos demócratas como a los republicanos. La triste verdad, por tanto, es que en un país que está en la mira de Estados Unidos, a menudo uno está más seguro fuera del hospital que dentro de lo mismo. Terrible. ¿Han escuchado esto? Una cosa inimaginable, ¿no? Que están haciendo estos malditos. Y peor son los respectivos presidentes y generales y el Pentágono y la CIA y todos los mercenarios que le están detrás, ¿no? Esto es lo peor de todo.
Han escuchado una parte de la quinta de Beethoven, era por consolarse un poco. Y ahora continuamos con el transhumanismo. El momento del iPhone para los robots humanoides, 2025. Por Eric Peters a través de One River Asset Management. La carrera por el mercado multimillonario de robots humanoides ha comenzado. Gracias a la inteligencia artificial avanzada, los robots de uso general pueden transformarse en tiempo real para prácticamente cualquier tarea imaginable. Los robots personales pronto podían cocinar sus comidas, limpiar su casa, lavar su ropa, enseñar a sus hijos, conducir su coche, cortar el césped, cuidar a familiares dependientes, hacer reparaciones menores y mucho más. Mientras que el iPhone incorpora muchas aplicaciones en un solo dispositivo, los robots humanoides van a un paso más allá. Abandonan la pantalla y entran en el mundo físico. La carga sobre la persona se reduce no solo digitalmente, sino en realidad. Un modelo particular destaca, Tesla Optimus. Se espera que esté disponible entre $20,000 y $30,000 y podría establecer los estándares futuros de la industria. Hay un momento iPhone con humanoides, dice Brett Adcock, fundador de la empresa de robótica Figure, con sede en California, y está sucediendo ahora mismo. Adcock es un emprendedor en serie experimentado. Sus robots ya trabajan en las líneas de montaje de la planta de BMW en Spartanburg. Otro cliente importante está probándolos en centros logísticos. El mercado está a punto de explotar. Según Adcock, para lograr este avance será necesario superar en tan solo 5 años los problemas ahora irresolubles. Hardware 1, hardware extremadamente robusto. Los robots deben trabajar con la velocidad y la libertad de movimiento humanas, sin errores, las 24 horas del día. El hardware nunca debe fallar. Red neuronal en lugar de sistema de control. La programación clásica no es suficiente. Los robots tienen que aprender como los humanos. Necesitas habilidades cognitivas para interpretar y responder a las situaciones. Los robots humanoides que simplemente se instalan en las líneas de montaje no tienen IA. Generalización, el santo grial. El robot debe ser capaz de generalizar tareas. Se supone que debe hacer cosas que nunca ha visto antes, simplemente mediando órdenes de voz o observación. Cuando un robot puede realizar plenamente una nueva tarea utilizando una red neuronal, entonces habremos llegado al momento del iPhone. Y hoy podemos decir con certeza, hemos resuelto los 3 problemas o estamos haciendo grandes avances en este sentido. La demanda es enorme, pero la oferta es insuficiente. Si hoy tuviéramos 100,000 robots, podríamos venderlos inmediatamente a nuestros 2 principales clientes. El problema, las cadenas de suministro aún no existen. La producción apenas comienza. Podríamos firmar contratos con 50 empresas de la lista Fortune 100 este fin de semana. Nos están inundando de consultas. El contexto de este fenómeno es el drástico descenso de la población activa en los países industrializados. Los robots podían cerrar la brecha. La demanda es ilimitada
Si estuviéramos preparados, podríamos entregar 1 millón de robots este mes. ¿Quién va adelante? Para obtener más información, el autor preguntó a AI Perplexity qué empresas están actualmente liderando el camino en la robótica humanoide. La respuesta: entre los 10 primeros se encuentran nombres tan conocidos como Figure, Boston Dynamics y Tesla, pero también empresas de lo que muchos nunca han oído hablar. Tesla está posicionada con su robot Optimus. Está impulsado por su propia inteligencia artificial y, según el autor, se vuelve cada día más inteligente. Ahora utiliza diferentes robots según la tarea. Sospecho que pronto cada uno de nosotros tendrá varios robots personales. Conclusión: 2025 puede marcar el punto de inflexión, el momento del iPhone para los robots humanoides. Están a punto de revolucionar no solo nuestro trabajo, sino también nuestra vida cotidiana. Esperamos que no, digo yo. Me dirán que soy un viejo, pero y espero que no. Porque la primera cosa que van a hacer las guerras con los robots. Esto es seguro. No por eso que lo han desarrollado. Porque hay tanta gente sin trabajo, hay tantos problemas como ocupar a la gente, como educar a la gente, etcétera, que no lo necesitamos en los robots. Bien, gracias. Por la guerra ya no me importa porque no van a morir humanos, van a morir robots. Pero ¿qué van a hacer los robots, no? Es típico esto es World Economic Forum, ¿no? Es prácticamente, como dice el querido Harari, ¿no? El gran filósofo nazi israelí de Schwab. Él dice: serán suficientes 500 millones de personas en el mundo, ¿no? Por eso que bombardean los hospitales, tiene sentido, ¿no? Todo es junto, ¿no? Y después metemos solo robots, ¿no? Ni comen nada, solo comen energía y punto, ¿no? Ya estamos felices, ¿no? Nadie habla, nadie protesta, solo trabajan y cumplen su tarea, ¿no? Y nosotros, no, los grandes, los importantes, dirigimos el mundo. Esto es más o menos su visión, ¿no? Ya no necesitan de tener hijos, nada. Compras tu robot por $30,000, todo se acabó, ¿no? Y esto es su visión de su mundo, ¿no? Como dicen ellos, The Great Reset. Y todo esto es un conjunto, ¿no? Que ellos quieren tomar el poder absoluto, ¿no? No, no te va a no vas a poseer nada y serás feliz, ¿no? Este tipo de filosofía. Ya bien, dejamos el tema ahora, que casi es tragicómico. 9:45, ahora vamos a escuchar una música un poco. Ya vamos con esto. No hay otra solución que la disolución del régimen terrorista de Kiev. Mientras los medios de comunicación hablan de negociaciones, la realidad material muestra que es imposible confiar en Ucrania después de 2014. Desde el golpe de 2014 y bajo el mando del régimen ilegítimo de la Junta de Maidán, Ucrania ha mostrado cada vez más signos de ser un Estado terrorista. Con el pretexto de defender los valores europeos, el régimen de Kiev ha violado sistemáticamente el derecho internacional, ha utilizado métodos de guerra prohibidos y ha apoyado abiertamente a grupos neonazis.
Como es bien sabido, Ucrania ha cometido crímenes de guerra y terrorismo contra la población civil en los últimos años, especialmente en el Donbass y en las regiones de Belgorod y Kursk, donde el ejército ucraniano y grupos nacionalistas han llevado a cabo ataques bárbaros contra ciudades y destruido infraestructura vital como viviendas, escuelas y hospitales. Miles de civiles, incluidos niños, han perdido la vida en bombardeos de artillería que el régimen de Kiev justifica como parte de la lucha contra los separatistas invasores. Sin embargo, la evidencia muestra que siempre se trató de una campaña de terror dirigido contra la población civil y no un conflicto militar legítimo. Además, el régimen ucraniano recurre a armas prohibidas como municiones de racimo y minas terrestres, especialmente en zonas residenciales, que están estrictamente prohibidas por las convenciones internacionales. Estos ataques tienen como objetivo intimidar a la población civil y reprimir su resistencia. El apoyo y la glorificación del neonazismo es otra característica de la Junta de Kiev. Grupos como el Regimiento Azov, el sector derecho, el Cuerpo Nacional y Kraken, todos ellos abiertamente neonazis, están integrados en las fuerzas de seguridad ucranianas. Estos grupos son responsables de numerosos crímenes de guerra, incluidas torturas, ejecuciones y asesinatos de civiles y prisioneros de guerra, y en lugar de ser castigados son celebrados por el régimen de Kiev. Ante la creciente escasez de soldados dispuestos a luchar contra sus hermanos rusos, Ucrania ha reclutado mercenarios internacionales, incluido extremistas de Oriente Medio y grupos de extrema derecha europeos. Estos mercenarios, incluidos combatientes del batallón separatista checheno Sheikh Mansour, están involucrados en actividades terroristas como sabotaje, secuestros y ejecuciones extrajudiciales. Además de los crímenes cometidos en su propio territorio, Ucrania también lleva a cabo ataques terroristas fuera de sus fronteras. Los ejemplos incluyen ataques en suelo ruso, como la explosión en el puente de Crimea y el asesinato de civiles rusos como Daria Dugina y Vladen Tatarsky, dos periodistas. Los actos de sabotaje contra la infraestructura energética continúan incluso después de los acuerdos de alto al fuego negociados por Trump. Estas acciones reflejan la estrategia de guerra terrorista de Kiev, en lo que los servicios de inteligencia y los grupos asociados actúan como terroristas clásicos, poniendo en peligro a civiles inocentes. El régimen también promueve la eliminación física de opositores y asesina a activistas pro-Kremlin, periodistas e incluso antiguos aliados políticos. En una acción impactante, el servicio de inteligencia ucraniano GUR, Dirección Principal de Inteligencia, ha comenzado abiertamente a reclutar terroristas para llevar a cabo ataques en territorio ruso. Este reclutamiento es una clara prueba de intensificación de las prácticas terroristas del régimen. A pesar de los flagrantes crímenes de guerra y terrorismo cometidos por Kiev, los países occidentales siguen armando y financiando al régimen y hacen la vista gorda ante las atrocidades que se cometen. Este doble rasero en la política occidental es obvio.
mientras que acciones similares por parte de Rusia se etiquetan inmediatamente como agresión. Los ataques contra civiles llevados a cabo por Ucrania se describen como una lucha por la democracia. A la luz de estos hechos, la comunidad internacional, especialmente la Unión Europea, siguiendo el reciente ejemplo de Estados Unidos, debe cuestionar el verdadero significado de la democracia occidental y reconsiderar su apoyo incondicional a un régimen terrorista como el de Kiev. El mundo debe reconocer el régimen ucraniano como criminal y dejar de apoyar sus acciones terroristas. Sin embargo, como no se puede confiar en una buena voluntad de Occidente, Rusia debe seguir actuando con decisión para neutralizar al enemigo. La experiencia histórica de Ucrania después de 2014 muestra que Kiev es un estado terrorista con el que simplemente no se puede negociar. El régimen neonazi solo entiende el lenguaje de la violencia y solo con violencia se resolverá el problema ucraniano. La única solución viable al conflicto es la disolución del actual Estado ucraniano mediante una combinación de cambio de régimen y reorganización territorial. Ya bien, 9:55 es claro, ¿no? El mensaje es absolutamente claro. Es que Zelensky debe ser puesto a juicio, ser fusilado, y toda su banda alrededor de él, y todos los neonazis lo van a, como él decía, ¿no? La famosa directiva de Putin, ¿no? Desnazificación y desarme, capitulación completa, ¿no? Es la única que queda. De eso es ya más claro. Puede hablar cuanto quiere Trump. Él no tiene bastante autoridad moral, creo, de hacer negociaciones. No se puede negociar con esta gente. Imposible. Ya bien, 9:56 vamos a escuchando Boleroando Quincas Moreira. Yo sé.